Bueno, por fin. Llevaba un buen rato tratando de ingresar al sistema en vivo de Instagram. Bueno, pero ya por fin estamos aquí, esperando que les vaya avisando el Instagram que ya por fin he estado hoy conectada. Tenía ahí varios contratiempos, gracias a los que se están conectando, a quienes están pendientes de este espacio cada lunes que estamos compartiendo este libro que se llama Las tres preguntas de Jorge Bucay. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Hemos venido hablando de la segunda pregunta, hoy también a quienes están inscritos en el club de cine, en el newsletter de mi marca. El día de hoy les llegó un mensaje recordándoles pues los últimos videos que hemos visto, están ya cargados en YouTube, pero sobre todo contándoles un poquito de mi historia personal en ese correo, diciéndoles que es posible la felicidad para cada uno de nosotros, y por lo menos el camino que yo encontré es como el que marca este libro. Primero conociendo quién soy y luego encontrando el sentido de vida. Es muy difícil encontrar el sentido de vida cuando uno todavía no sabe muy bien quién es, pero hay quienes dicen que es posible. Para mí, digamos que el orden fue primero saber quién soy, reconocer realmente quién era desde mis miedos, desde mis aciertos, desde mis fallos, de mis capacidades, pero también conocer quién soy realmente y quitarme esas máscaras, ¿no? Hoy les contaba en este mensaje que les compartía por correo electrónico a quienes están siguiendo el espacio del newsletter y del club de cine, que a partir de quién somos nos quitamos también esas máscaras, unas máscaras que muchas veces tenemos de miedos, nos quitamos máscaras de mostrarnos lo que realmente no somos por temor a que nos rechacen, por temor a que digan, piensen algo de nosotros, porque le tenemos mucho miedo a la crítica, porque le tenemos miedo a sentirnos vulnerables. Y hoy también por ahí compartía un video de lo que ha sido mi camino en la danza, porque en estos días estaba pensando mucho, dije, wow, son 5 años en la danza oriental y son muchos los retos que uno tiene, cada quien tendrá los propios, y para mí ha sido el trabajo con el cuerpo, porque he tenido algunas situaciones de salud, situaciones físicas que me generaron bastante limitación, y que bueno, es parte de mi proceso en este camino también de aprender a andar en este traje espacial que me dieron para andar este camino y esta experiencia humana. Así que compartiéndoles un poquito desde mi experiencia, con miras a que también para muchos no solamente les inspire, sino que se den cuenta que todos pasamos por situaciones, que todos vivimos momentos, pero que la decisión o la diferencia va a ser en la medida primero que asumamos procesos. No hay nada que no se pueda lograr, pero tenemos que pasar un proceso. No podemos esperar fórmulas mágicas, no podemos esperar fórmulas mágicas que de un día para otro funcionen. Sí hay fórmulas, sí hay claves, que como yo les compartía en el correo del día de hoy, sí hay claves, y una de esas claves es empezar un proceso de autoconocimiento que yo creo que nunca termina, y también encontrarle el sentido a la vida, que es el tema que hoy vamos a seguir trabajando. Cuando nosotros estamos hablando de esto, a veces tenemos que entrar primero por lo que estamos haciendo no tan adecuado en este momento, para tomar conciencia de lo que es realmente plantearnos un sentido de vida. Por eso el día de hoy vamos a hablar, dice, hacia dónde voy, las confusiones y rumbos equivocados. Vamos a hablar de lo que hoy quizás vivimos y que desafortunadamente pues es el rumbo equivocado, y por eso no somos felices, por eso no estamos viviendo en armonía, por eso estamos tan errados a veces en este mundo que nos marca unas pautas, pero que desafortunadamente son esas pautas las que nos hacen vivir en un estado de ansiedad, de estrés,
viviendo desequilibrados, viviendo sin realmente alcanzar un estado de armonía adecuado. Por eso hoy vamos a hablar de este tema y voy a retomar una parte que vimos la semana pasada, pero que creo que es necesario retomarla para que entendamos por lo menos 3 planteamientos que nos hace Jorge Bucay aquí de los rumbos equivocados y las confusiones que estamos teniendo en nuestra vida y que por eso hoy en día quizás no somos felices, quizás no logramos encontrar realmente cuál es el sentido de vida, porque eso que nos han vendido desafortunadamente nos exige, pero no nos da realmente las satisfacciones que nosotros esperamos. Bueno, dice: ¿hacia dónde voy? Confusiones y rumbos equivocados. El éxito como objetivo. Existe una gran tentación en la que el común de la gente, es decir, casi todos nosotros, suele caer. La de comparar la propia vida, sobre todo en sus aspectos más rutinarios y aburridos, con la que nos cuentan o imaginamos que disfrutan los ricos y famosos, aquellos que las revistas llaman los que se codean con el éxito. Un buen trabajo de investigación es el de hablar con algunos de los que han logrado grandes éxitos y preguntarles muy privadamente si son felices. Yo tuve la oportunidad de hacerlo y lo hice, y conozco otros que también se tomaron el mismo trabajo. Los hallazgos son siempre coincidentes. Los que dicen que son felices, pocos dicen ser muy felices, siempre refieren que ya lo eran antes de obtener el éxito, y quienes eran desdichados antes de ser exitosos continúan siéndolo después o declaran ser más infelices que antes. En ambos suceden cosas llamativas. Casi todos los que están entre los primeros viven el éxito como una amenaza para su felicidad futura y no como una garantía. La mayoría de los que están en el segundo grupo siguen creyendo que el éxito les traerá la felicidad, y como no son felices, dedican más y más tiempo a tratar de conseguir mayores éxitos, distrayéndose de aquellas cosas que quizá les permitirán vivir mejor. Si esto es así, ¿de dónde proceden todas nuestras fantasías sobre el éxito? Muchos de los pacientes que he atendido perseguían el éxito porque habían sido condicionados por sus padres, que sin darse cuenta o es profeso, solo le demostraban amor cuando de alguna manera eran exitosos. Aprendieron, pues, a buscar el éxito para poder sentirse amados. Para otros, el éxito profesional actúa como disparador natural del aplauso de la afuera y se han vuelto adictos a esta valoración, instaurada en la dependencia, la droga del reconocimiento o la admiración de los demás. Es buscada en dosis cada vez mayores para calmar el dolor del silencio o conjurar el temor enfermizo a la crítica. Los varones en particular hemos recibido el mandato del éxito profesional y material, con la convicción de que eso es lo que más atrae a las mujeres. Muchas mujeres, por su parte, han sido condicionadas para que su felicidad depende de sentirse bellas y deseadas. Tal es la fuerza motivacional de la atracción entre los sexos. Engañados o ignorantes, algunos hemos vivido largos periodos de nuestra vida persiguiendo las trompetas de la gloria, creyendo firmemente que sin un mínimo de éxito no hay felicidad posible. La consecuencia es esperable. Sufrimos y nos frustramos, infelices cada vez que debemos enfrentarnos con algún fracaso, por pequeño e intrascendente que sea. La salida de esta confusión solo puede darse si somos capaces de encontrar una fuente de valor que no aparezca ligada al éxito ni al aplauso. Es decir, si entre todos nosotros somos capaces de diseñar una manera diferente de relacionarnos, que no obligue a nadie a tener que demostrar que puede llegar más lejos, saltar más alto o tener más que otros para ser reconocido. Si somos capaces de fabricar a nuestro alrededor una red de contención y seguridad y serenidad que permanezca incólume frente a los problemas, las frustraciones cotidianas y los cambios de estado de ánimo. Si desarrollamos vínculos entre pares que se saben tales simplemente por pertenecer a la comunidad humana. El espejismo del éxito se desvanece al darnos cuenta de que esa pertenencia conlleva conciencia de unidad y respeto incondicional de todos, lo que cada uno es y no por lo que tiene o por cuán lejos ha llegado. Desde esa perspectiva nos resultará más fácil no desesperarnos cuando algo nos sale, porque sabremos que merecemos el reconocimiento, el respeto y la consideración de los demás por el simple hecho de ser uno entre todos. No queda duda de que este descubrimiento cancelaría por sí solo y para siempre uno de nuestros más primitivos y ancestrales temores, el miedo a ser abandonados. Estoy seguro de que enseñar esta conducta no competitiva a nuestros hijos desde el primer contacto, desde la familia, la escuela y la universidad, tendría un efecto muy profundo y trascendente. Los haría y nos haría más receptivos, más comprensivos, más solidarios, más abiertos a la alegría de vivir.
Bueno, estamos hablando hoy de cuáles son esos rumbos equivocados o confusiones que tenemos en nuestra vida. Estamos hablando del primer rumbo, lo define Jorge Bucay como el éxito como objetivo. Y uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en nuestra sociedad es que estamos muy enfocados a buscar el éxito. Hoy en día con las redes sociales mucho más. Entonces creemos que el éxito es lo que se nos muestra en las redes sociales, que obviamente se muestra una cara amable, porque a nadie va a querer estar ahí si estamos contando solamente las cosas tristes, pero todas las personas que mostramos siempre nuestra cara amable y nuestra sonrisa y que estamos allí, no significa que siempre estamos de esa forma. Y no me voy a poner siquiera yo de ejemplo, sino si vemos las grandes estrellas, los grandes influencers, las personas que son del mundo de la farándula o que tienen algún tipo de éxito pues muy destacado en las redes, nos están mostrando continuamente solamente este lado positivo y sin lugar a dudas eso solamente es una parte de la vida o quizás un mensaje que se trabaja pues a través de un esquema de marketing o de publicidad. La verdadera vida requiere de todo, de emociones tristes, de emociones de ira, de emociones de tristeza, de emociones de miedo, de emociones de alegría, de emociones de satisfacción. Así que la vida se compone de todo, no es solamente eso. Pero cuando estamos hablando del rumbo y del sentido de la vida, a la gran mayoría de nosotros nos vendieron que si teníamos dinero íbamos a ser felices y nos lo siguen vendiendo muchas veces en muchos espacios, que si tenemos determinados títulos creemos que vamos a ser felices y eso nos da alegrías, pero no felicidad. La alegría es del momento y mucho lo hemos sentido cuando hemos recibido nuestros títulos universitarios. Ese día somos felices porque nos graduamos, porque logramos con esfuerzo llegar a un nivel, pero ¿qué pasa al día siguiente? Hay que salir a conseguir un empleo. ¿Qué pasa si un día tenemos un dinero, pero pues se gasta, se compra una vivienda, se compra una nueva casa y tenemos la alegría de un día, pero al día siguiente la vida sigue igual? Así que el éxito no es el que da la felicidad. Y no quiero decir tampoco que no es necesario movernos del punto donde estamos. Lo que es relevante es que nosotros aprendamos a ponerle sentido a nuestra vida hacia algo que realmente nos llene, hacia algo que sea, no es una meta, no es un objetivo. Lo hablaba la vez pasada, no es subir a una cima nomás y ya. Si llegaste a la cima, ¿y qué pasa? Pues tienes que volver a bajar. Entonces, no es llegar a una meta, es vivir en una condición o en una ideal de vida, ponerle un sentido a la vida, que es lo que tú hagas alrededor realmente contribuye a ese sentido de vida. Y que en la medida de que puedas vivirlo cada día ese sentido de vida, te puedas sentir feliz, independientemente de las emociones de alegría, tristeza, frustración, incluso todas esas emociones son importantes y nos dan felicidad. Hoy lo escribía en el mensaje que les enviaba. También en esos momentos podemos ser felices porque cuando uno aprende que esos obstáculos son parte del camino, son parte del sentido y del rumbo de la vida, uno entiende que hoy es un momento quizás para darte esa espera, esa pausa, permitirte llorar, permitirte enojarte porque hay algo, permitirte sentirte frustrado porque algo no salió como esperabas, pero saber que eso hace parte del camino y que sencillamente a medida que proceses esas emociones y esos momentos vas a pasar a al siguiente día, a un nuevo camino, a un nuevo paso en el camino, porque estás en el sentido y en el rumbo adecuado. Lo dice Jorge Bucay incluso en esta entrevista que yo les compartía en días pasados. Y a mí me encanta eso, la felicidad es la certeza de que estás en el rumbo adecuado, no en la meta, no en que conseguiste la meta o el objetivo. La meta y el objetivo son parte de caminos que uno va andando. Y qué lindo, por ejemplo, hoy les compartía una experiencia de lo que es para mí la danza. Ustedes no se imaginan lo que es para mí cada día
cuando yo disfruto sabiendo que hay algo que puedo hacer, que hoy pude hacerlo, que hoy quizás me dolía el cuerpo, pero igual me levanté a hacer ese ejercicio, esa actividad, que pude hacerlo porque es que el reto y el objetivo no es llegar a ser mejor que alguien, ni el reto es llegar a ser la gran bailarina del mundo, ni el reto es llegar a poder subir el pie hasta aquí, sino el reto es que cada día yo trabajo un poquito para superar lo que hice ayer. Eso, saber, por ejemplo, en ese ideal de vida, en ese sentido de la vida, decir, hoy voy a enfocarme en ser mejor que ayer. Hoy voy a enfocarme en ser mejor ser humano. Hoy voy a enfocarme en vivir en gratitud. Hoy voy a enfocarme en que voy a ver las cosas mucho más satisfactorias. Hoy voy a enfocarme a que el lugar donde estoy lo voy a disfrutar. Cuando uno entiende que ese es el camino y el sentido de la vida, la meta no es lo que te va a dar la alegría, es el día a día de vivir en esa energía que te has propuesto y que te enfocaste a vivir en ese día. Por eso cuando trabajamos el programa de gratitud es tan satisfactorio, porque cuando uno empieza a trabajar un día a la vez, con una meta y con un propósito, empieza realmente a encontrar ese sentido de vida. Por eso, muy relevante que nosotros podamos... Creo que por ahí se escuchan unos perros que están aquí. Bueno, por eso es muy relevante que nosotros entendamos que los objetivos de vida normalmente nos generan estrés, pero no nos generan felicidad. ¿En la vida tenemos que tener objetivos? Sí. Muchos de nosotros vivimos en el mundo, en el mundo real, y el mundo real obviamente te está pidiendo que cumplas determinadas cosas, que cumplas con un trabajo, que cumplas con unos ingresos para poder vivir, que cumplas con unos pasos, pero cuando uno entiende que eso es accesorio, y que lo relevante es el sentido de vida, ahí es cuando tú empiezas a entender incluso para qué estás haciendo eso que estás haciendo en el mundo empresarial, en el mundo laboral, en el mundo familiar o en la sociedad. Porque todo eso que nos están... ¿Por qué estudiar una nueva carrera? ¿Por qué hacer un nuevo estudio? No por el título, porque no es acumular un nuevo título, es qué es lo que aprendes en el día a día. El título al final llega. Para ponerles un ejemplo, yo en este momento estoy haciendo también un máster en coaching directivo y liderazgo, y mi objetivo, claro, mi objetivo es poder cursar cada materia y poder llegar luego a recibir un título, pero eso termina siendo algo accesorio cuando en el día a día mi enfoque es aprender, disfrutarme las clases, aprender mucho y tomar incluso mucho tiempo estudiando algo porque me gusta, porque lo disfruto, porque cuando aprendo de estos temas, porque cuando leo un artículo digo, wow, esto me está enseñando, wow, qué importante esto que hoy aprendí. Ahí es la clave y el objetivo al final se da, pero es tener claro lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Bueno, siguiendo vamos a ver otro de los enfoques que nos dice Jorge Bucay sobre el tema de los rumbos equivocados que le hemos dado a nuestra vida. Hay otro rumbo y dice que es la persecución del placer instantáneo. La persecución del placer instantáneo. Dice, a menudo la gente suele identificar ser feliz con estar disfrutando lo que sucede. Al pedirle, por ejemplo, que imagine una escena con gente feliz, la mayoría evoca de inmediato la imagen de personas riendo, jugando o bebiendo en una fiesta. Pocos se imaginan a una pareja criando un hijo, un matrimonio que cumple 50 años de casados, alguien que lee un libro o a personas haciendo con serenidad cosas trascendentes. A todos se nos escapa automáticamente un soy tan feliz, el día en que todo ha salido como pensábamos o cada vez que nos ocurre algo muy divertido. Y sin embargo, pasarla bien no crea felicidad, porque como sucede con toda diversión, el placer que produce termina cuando se acaba el entretenimiento y en ese mismo instante todas las personas que llegaron perdidas y desdichadas vuelven a sentirse sin rumbo e infelices.
Al igual que los excitistas, algunos de ellos se vuelven dependientes de la búsqueda de placer y concluyen que si no son del todo felices es porque les falta disfrutar de algunos placeres todavía y su hedonismo se convierte en una forma de escape. No es necesario aclarar que esto conspira contra la felicidad en lugar de acercarla. Es esta confusión de placer instantáneo con felicidad lo que motiva a que muchos hombres y mujeres sostengan con convicción que, como no pueden estar siempre gozando de lo que sucede, la felicidad no existe más que en fugaces momentos placenteros. Las comidas deliciosas pueden ser una gran fuente de placer para los que amamos la buena mesa, y sin embargo, si hacemos pasar nuestra capacidad de goce exclusivamente por el paladar, tarde o temprano los viejos placeres gastronómicos se volverán una fuente de desdicha y no de felicidad. Y ya que estamos hablando de gastronomía, imaginemos un nutritivo plato elaborado según las reglas tradicionales de la mejor cultura culinaria, como metáfora de nuestras necesidades básicas. Los nutrientes representan nuestras ocupaciones diarias y los condimentos equivalen a la diversión o el placer. Si bien para muchos es cierto que la comida sin condimentos hace del comer un trabajo más, nadie ignora que no podríamos alimentarnos únicamente de especies. No solo porque los nutrientes que contiene la comida son imprescindibles para vivir, sino porque en realidad el condimento no sirve más que para realzar el sabor de lo que es condimentado. Esto es un complemento de aquello y de nada sirve si no vienen juntos. También están quienes han sido educados para escapar del placer de vivir las cosas. Muchos de ellos asocian el placer de la comida con el pecado o la enfermedad. Seguramente en algunos aspectos habiten cuerpos más sanos que el mío, aunque algunos jamás disfrutarán de una buena cena. Como me dijo una vez mi amigo Quique, después de una noche de botanas en mi querida Granada, no se viven más años comiendo alimentos macrobióticos y sin sal. Lo que sucede es que la vida se te hace más larga. Bueno, aquí estamos hablando de un segundo enfoque y es a veces el facilismo y el hedonismo. Ahí también hay que revisarlo mucho. Ahorita, en una charla que yo estuve en Marian Rojas Gestapé, ella decía que una de las enfermedades, uno de los diagnósticos que ella en este momento establece en la sociedad tiene que ver con exceso de dopamina, de esta hormona que, aunque está dentro de la categoría de las hormonas de la felicidad, la dopamina es la hormona del placer. Es la hormona que se activa cuando nosotros estamos felices por momentos y que nos hace sentir satisfechos en algo, por ejemplo con la comida, con un momento de alegría, con un momento de baile, con un momento de una relación sexual o incluso con las drogas que son, psicoactivas. Todo esto activa la dopamina, pero ¿qué es lo que pasa con la dopamina? Que cuando nosotros tenemos exceso de dopamina, pues hay un momento en que nos lleva a ese momento de alegría, de satisfacción y de éxtasis, pero que cuando se baja esa dosis, entramos en etapas de depresión y obviamente, ¿qué vamos a requerir? Nuevamente nuevos disparadores de dopamina. Esto también está pasando con las redes sociales. Tanto los likes que queremos recibir en las redes sociales como también el estar continuamente viendo videos y nos quedamos allí todo el tiempo en las redes sociales, viendo videos que del chiste, el otro bailando, el otro haciendo otra tontería y nos quedamos por horas allí. Todo esto dispara dopamina. Cuando a los niños les entregamos los celulares para que no lloren o para que se entretengan y no les permitimos el estado de frustración y aburrimiento que muchos de nosotros vivimos siendo niños, que había momentos que decíamos, pero ¿qué hago? Que no tengo nada que hacer. Bueno, ahí surgía la creatividad. Bueno, actualmente no, porque hay una descarga de dopamina con un celular que al niño le genera una activación o al adolescente y ahí se acabó. Incluso a nosotros como adultos, cuando estamos aburridos, ¿qué hacemos? El celular. Si estamos en una fila en algún lado, ¿qué hacemos? El celular. Así que, y nos metemos a las redes sociales, nos metemos a muchas cosas allí y todo esto está generando un gran exceso de dopamina en el mundo
y lo peor es que no estamos trabajando la verdadera hormona de la felicidad, que está mucho más asociada no solamente al placer, sino a la construcción, realmente activación de nuestro cuerpo. Ahorita se me olvidó la endorfina y bueno, se me olvidó ahorita la otra hormona, que son las que realmente van a generar satisfacción y se quedan más tiempo en nuestro cuerpo, generando realmente un estado de felicidad. Entonces, claro, vamos a una fiesta, la fiesta la estamos pasando muy rico, nos tomamos un licor, el licor nos hace desinhibirnos y nos la pasamos muy bien, pero apenas pasa ese efecto, al otro día, aparte de la resaca, tenemos además que se baja esa hormona de la dopamina y nosotros estamos más tristes, más aburridos, más deseando ese momento de fiesta y queremos volver a salir en la noche siguiente de fiesta otra vez. Pero eso solamente tapa una falsa felicidad, solamente genera estados de placer, pero no genera felicidad. La felicidad, como dice aquí, quizás se encuentra en cosas que deben estar más en el día a día, y nos está diciendo Jorge Bucay, ¿por qué no pensamos en la felicidad en alguien cuando lee un libro? Ahí hay cosas mucho más placenteras si aprendemos realmente a disfrutar lo que es la lectura, si aprendemos a comprender para qué es que vamos a leer, no por un castigo, no por una obligación, sino porque estamos aprendiendo de algo y que eso nos está construyendo. Quizás esa lectura está aportando más a mi sentido de vida que el pasármelo muy rico una noche de rumba. No digo que no salgamos de rumba, lo que digo es que tenemos que aprender a entender que esos son momentos de euforia y alegría, pero no son momentos de felicidad. Dice Jorge Bucay, no es necesario aclarar que esto conspira contra la felicidad en lugar de acercarla. Esta confusión de placer instantáneo con felicidad es lo que en muchas personas pues está generando, que dice que digamos que la felicidad no existe o que son solamente momentos, que es imposible ser feliz siempre. Sí es posible, lo que no podemos estar siempre es alegres, emoción alegre no podemos tener siempre, pero felicidad sí. Aprender a ser felices es el gran desafío que cada uno de nosotros tenemos. Y nos lo dice Jorge Bucay aquí también, trae a colación algo que quiero retomar, y dice el placer instantáneo. A veces nos pasa también que vamos a un fin de semana de ejercicios, a una charla, y nos parece muy divertida, nos parece, uy, me la pasé genial en este retiro, en este fin de semana, porque pues también hay mucho tema de ejercicios espirituales y todo esto que trabajamos en muchos espacios y nos la pasamos muy bien. Pero ¿qué pasa cuando volvemos al estado natural, a nuestro día a día? Que todo eso que también fue euforia, que también fue momentos de alegría, que quizás movió otras emociones, si no se trabajaron realmente con introyectos que tú puedas mantener y que puedas seguir observando en tu día a día, se termina la emoción del hedonismo, o sea, de la satisfacción del momento del fin de semana, y volvemos otra vez a caer en estados de tristeza. Entonces estaremos buscando el próximo retiro y no hacemos procesos, que es lo realmente que transforma y que lleva a estados de felicidad. A veces nos quedamos solamente asistiendo a la charla de fulano de tal, ay, qué divertida que estuvo, qué buena que estuvo. Hay gente que es muy buena, oradores, hay coach, educadores, que son muy buenos oradores y que nos generan alegría, nos hacen reír y nos la pasamos muy bien, pero luego, ¿qué queda de ese momento? Pasa lo mismo, termina el ciclo, termina la charla, quizás seguimos con la sensación un par de horas, pero apenas ocurre algo, volvemos otra vez al estado original, donde no tenemos información y contenido. Y hay muchísimo gente muy buena que realiza muy buenas charlas, que te divierten mucho, pero que al final no te está dejando una información para hacer conciencia y para transformar, que realmente te haga sentido y empiece a transformar, a hacer proceso.
Nos dice aquí también, Jorge Bucay pone este ejemplo entre la comida y los condimentos. Está claro que una comida sin sal, sin condimentos, pues es una comida simplona. A nadie, creo que hay que explicarle esto, pero a muchas personas que quizás a veces por temas de salud, por algunas situaciones, nos ha tocado comer. Por ejemplo, a mí me pasó cuando estuve hospitalizada, que estaba todo el tiempo acostada, era súper terrible. Y por acá no entendí ese comentario de Nancy, el dulce dálmata. No lo entendí, pero bueno. Eh, Cuando muchos que hemos comido y por ejemplo sin sal, sin condimentos, porque nos toca por un tema de salud en el momento y decimos, uy, no, esto no sabía nada, esto no sabía nada, tanto que se descubrió América, o bueno, vino Colón y Magallanes vinieron a dar la vuelta por acá, terminaron dando la vuelta por acá, buscando especias porque recuerden que las habían retenido allá los turcos, los otomanos en Turquía, ¿no? En Estambul. Entonces, obviamente es tan importante, miren las especias, porque le dan sabor, le dan sustancia a la comida. Lo mismo pasa con nosotros en la vida. Es necesario tener estos momentos de esparcimiento, de entretenimiento, no estoy diciendo que no, pero entendiendo que le dan sabor, no que son el alimento. Porque también lo dice Jorge Bucay en su metáfora. Solo comer especias no sería posible, solo comer pimienta sería imposible, hay que tener el alimento. Entonces, que nuestra vida esté combinada de especias y alimentos nutritivos. Ahora, también ponen un caso del tema de la comida macrobiótica. Yo soy de las que me uno a este comentario porque dice que comiendo solo alimentos macrobióticos y sin sal, pues no es solamente que la vida se alargue, sino que se nos hace más larga seguramente porque le falta sustancia. O sea, una vida también solamente desde ese estado de alimento nutritivo y sin entender que la vida requiere. Yo siempre me acuerdo de una canción que me enseñaron las monjas en el colegio y decía que todos necesitamos sal y pimienta. Y decía, yo estoy muy de acuerdo que todos tenemos un poco al menos de sal y pimienta, y que si vivimos en el mundo amargados es porque todavía no nos hemos dado cuenta, decía esta canción y yo creo eso, o sea, todos necesitamos que nuestros alimentos tengan condimento, que tengan sal y pimienta, pero también comer estos alimentos, porque el ejemplo, si estamos solamente comiendo pimienta, pues nos saturamos y ya no sabe lo mismo y la vida ya no va a tener el mismo sentido. Entonces, creo que esta es una muy bonita metáfora que utiliza siempre Jorge Bucay, utiliza el cuento, la metáfora, que son supremamente importantes para explicar cosas. Y me parece que eso es lo relevante. Por favor, trabajemos en nuestra vida en ponerle alimentos nutritivos y ese toque de especias que le den sabor. O sea, tenemos que entrar a hacer esa simbiosis, que no sea solamente hedonismo, que no sea solamente buscar el placer, sino démosle contenido a nuestra vida. Y tampoco nos quedemos en la comida magra, porque la comida magra le falta esa sustancia, le falta ese condimento, le falta ese saborcito que le da ese toque a algo que es el alimento más allá del deber, y que es algo para disfrutar. Entonces tenemos que aprender a hacer ese equilibrio en la vida de estos dos elementos, tanto el tema de la comida nutritiva, contenido, vida con contenido, trabajando cosas que realmente estén aunadas a ese sentido de la vida que cada uno le estemos dando, y por el otro lado, pues con un buen condimento, disfrutando, buscando esos espacios de disfrute, de eso que nos integre lo que estamos nutriéndonos, pero no nos quedemos en solo una u otra. Bueno, ya habíamos hablado entonces el tema del éxito, que es lo que tanto nos vende la sociedad, y que perseguir nuestro rumbo y sentido de vida desde ahí no nos genera satisfacción y felicidad. Estamos hablando del hedonismo o en la búsqueda solo del placer. Y ahora viene un tercer elemento que nos presenta Jorge Bucay, que dice
el intento de escapar del dolor. Dice, muchas personas durante un tiempo y unas pocas durante toda su vida aterrizan en la creencia que el sentido de sus vidas consiste en mantenerse lo más alejado posible de todo lo que les cause pena, problemas o dolor. La premisa es obviamente consecuencia lógica del siguiente razonamiento falaz. Si lo gozoso y disfrutable nos lleva a la felicidad, el dolor conduce a la desdicha. Es fácil entenderlo, pero no es así. La mayor parte de las veces estas personas terminan esquivando situaciones importantes, intensas o trascendentes que, de haberlas vivido, hubiesen formado parte indisoluble de su camino a ser más felices. Son, en general, personas educadas por sus padres para que intenten construir una vida libre de dolor, hombres y mujeres que equivocadamente trabajarán arduamente para alejar a sus hijos de cualquier herida, sin darse de cuenta de que así los alejarán también de toda posibilidad de aprender a manejar su frustración. No pretendo ser ejemplo de nadie, pero he aprendido con los años, con la vida, con la profesión y luego otra vez con los más años, que es fundamental no pretender escapar de la pena. Todos deberíamos tener el coraje de enseñar y la madurez de aprender que parte del camino que lleva a la felicidad implica necesariamente algún dolor. No hay ningún rumbo saludable que se pueda descubrir escapando de la pena, mucho menos tratando de huir hasta un pasado más placentero y calmo. El dolor es siempre un maestro que está allí para enseñarnos algo. El dolor de afuera y el de adentro, el de tu cuerpo que te avisa de que algo está funcionando mal y el de adentro que te avisa que estás yendo por un camino equivocado. El dolor es una de las formas en que la vida nos enseña dónde está el amor y la mejor manera de enterarnos de que somos vulnerables, pero no frágiles. Por lo menos no tan frágiles como para creer que no podríamos soportar un dolor. Bueno, voy con el cuento de 8. Cuenta 8 que en tiempos de Buda murió el único hijo de una mujer llamada Kisa Gotami. Incapaz de soportar siquiera la idea de no volver a verlo, la mujer dejó el cadáver de su hijo en su cama y durante muchos días lloró y lloró implorando a los dioses que le permitieran morir a su vez. Como no encontraba consuelo, empezó a correr de una persona a otra en busca de una medicina que le ayudara a seguir viviendo sin su hijo o de lo contrario a morir con él. Le dijeron que Buda la tenía. Kisa Gotami fue a ver a Buda, le rindió homenaje y preguntó: ¿puedes preparar una medicina que me sane este dolor o me mate para no sentirlo? Conozco esa medicina, contestó Buda, pero para prepararla necesito ciertos ingredientes. ¿Qué ingredientes?, preguntó la mujer. El más importante es un vaso de vino casero, dijo Buda. Ya mismo lo traigo, dijo Kisa Gotami. Pero antes de que se marchase, Buda añadió: necesito que el vino provenga de un hogar donde no haya muerto ningún niño, cónyuge, padre o sirviente. La mujer asintió y sin perder tiempo recorrió el pueblo, casa por casa, pidiendo el vino. Sin embargo, en cada una de las casas que visitó sucedió lo mismo. Todos estaban dispuestos a regalarle el vino, pero al preguntar si había muerto alguien, ella encontró que todos los hogares habían sido visitados por la muerte. En una vivienda había muerto una hija, en otra un sirviente, en otras el marido o uno de los padres. Kisa Gotami no pudo hallar un hogar donde no se hubiese experimentado el sufrimiento de la muerte. Al darse cuenta que no estaba sola en su dolor, la madre se desprendió del cuerpo sin vida de su hijo y fue a ver a Buda. Se arrodilló frente a él y le dijo: gracias, comprendí. Los problemas son parte de nuestra vida. Los problemas por sí solos no provocan el sufrimiento. Quizás es tristeza, pero no sufrimiento. Sabiendo a dónde vamos, lograremos abordar las dificultades con decisión y compromiso. Si conseguimos centrar nuestra energía en seguir el rumbo, aunque nos encontremos de inmediato una solución, el problema se transformará en un desafío y solo por eso dejará de ser una carga. Ese simple cambio de significado es en sí un avance. Solemos quejarnos diciendo: no es justo, pero es un autoengaño. ¿De dónde sacamos nosotros que lo natural es la justicia? De hecho, no lo es. No es justo que los ríos se desborden y arrasen construcciones hermosas. No es justo que las erupciones volcánicas ceguen cientos de vidas. No es justo que un incendio forestal termine con la existencia de miles de árboles y animales. No obstante, si nos quedamos en el pensamiento o en la queja de lo que es justo o injusto, no avanzamos. Añadimos un ingrediente de malestar y de distracción.
Nos perdemos cada vez más y pasamos a tener dos problemas en lugar de uno: la injusticia y la idea de que el universo no debería ser injusto. El sentimiento puramente vindicativo frente a la injusticia nos priva de la energía necesaria para solucionar el problema original. Si en un momento te toca sufrir, no te asustes, no te escapes, no te rindas. Puede ser que la realidad te haga retroceder, pero de todas maneras lo importante, acuérdate, es estar en camino, no llegar a algún lugar. Bueno, me encanta este mensaje porque también es algo muy común. Le huimos mucho al dolor, le huimos a transitar un camino y creemos que la felicidad es un camino de rosas, que solamente va a estar todo maravilloso y que eso es ser felices. A esta experiencia humana vinimos a disfrutarlo todo, a vivirlo todo, a transitarlo todo, a transitar la tristeza, el dolor, el miedo, la angustia, a sentir alegría, a sentir sorpresa, a sentirnos felices, en bienestar, en satisfacción, todo lo vinimos a vivir. Por eso pensar que solamente la vida va a ser en color rosa, pues no tendría sentido de vivirla. Para mí, yo digo que si todo ya estuviera tan bien, si ya supiéramos que todo va a estar perfecto, que no nos vamos a morir, que no va a pasar nada, pues qué sentido tendría vivir. Precisamente la incertidumbre, el desafío, el reto, el aprender a vivir es parte de la vida. Y por eso nos dice tan claramente en que intentar escapar de dolor como propósito de vida, como sentido de la vida, como rumbo, es equivocado, porque siempre va a aparecer el dolor. ¿Cuál es nuestra decisión? Claro, entender que el dolor hay que transitarlo, pero no hay que huirle ni hay que quedarnos en él. No se trata de tratar de tapar lo que nos duele o de huir del dolor, porque hoy les compartía en el mensaje de texto, espero que lo vean en el video que puse un poco antes donde está lo de la danza. Créanme que sé de qué hablo, porque en mi caso, por el tema de corporal, me genera dolor. Me genera cuando yo bailo en el momento que el cuerpo está caliente, muy bien y todo. Tengo siempre la lesión de ligamentos, quedó, y todo el tiempo el cuello me duele. O sea, es algo que con lo que vivo y aprendí a vivir, entendiendo que hay dolor, pero que eso no me puede limitar, porque entonces tendría que estar todo el tiempo en una cama. Y quiero compartirles esta anécdota, no pensando en que yo sea un ejemplo desde algo sobrado, sino que les estoy hablando de algo que he aprendido a vivir. En mi caso, por ejemplo, cuando tuve hace 8 años una situación de salud muy, muy delicada, buena parte de lo que me dijo a mí un médico o los médicos, bueno, después de que me hicieron varios exámenes porque tenía un cuadro de salud complejo, y una de las cosas que me ocurría era que me dolían las articulaciones, en especial la del lado de la cadera. Y lo que me dice a mí un médico es que prácticamente no había nada que hacer, que me conformara con vivir en el dolor y que tomara medicamento para huir del dolor, y que lo tomara a diario, y que cuando lo sintiera me tomara nuevamente otra dosis de ese medicamento. Si yo hubiera aplicado en ese momento el huir del dolor, el evadir el dolor, hoy tendría total dolor. O sea, hoy estaría supremamente cobijada por el dolor, porque estaría que ya no me serviría la medicación, porque cada vez que me doliera, si ya me hubiera tomado los medicamentos, entonces cada vez que doliera algo, ya inmediatamente lo tapaba con un medicamento, y en este momento quizás estaría, yo digo, casi que ni me podría mover. Pero cuando entendí, yo misma dije, no voy a aceptar esto. Y aunque me duela, no tomo medicamentos. Yo no tomo medicamento para el dolor de las articulaciones, sino que lo que entendí era que debía moverlas. O sea, romper contra esa línea de dolor. Y
superarlo. Me duele a veces muchísimo, quiero decirlo, a veces durante el tiempo que estoy haciendo ejercicio y el cuerpo está caliente bien, pero cuando llego, miren, hay momentos en que me pongo que me duele impresionante el cuerpo, los pies, las piernas, las articulaciones, pero entiendo que hace parte del proceso y no le huyo al dolor, porque si estuviera huyéndole, hoy estaría supremamente peor de dolida. Y por eso aprendí que el dolor hace parte de la vida, que aprender a transitar el dolor es parte de la vida y que no podemos huir del dolor. Esto desde el dolor físico, pero también está el dolor interno, que nos dice Jorge Bucay. Dice, no hay ningún rumbo saludable que se pueda descubrir escapando de la pena, mucho menos tratando de huir hacia un pasado más placentero y calmo. El dolor es siempre un maestro que está allí para enseñarnos algo. El dolor de afuera y el de adentro, el del cuerpo, que te avisa de que algo está funcionando mal, y el de dentro, que te avisa que estás yendo por un camino equivocado. Esto es algo supremamente claro. Miren, por eso estudié luego bioneuroemoción. A través de lo que uno estudia en la bioneuroemoción entiende que el síntoma es una bendición, que nos duela la cabeza, que nos duela el pie, que nos duela la articulación, que tengamos un dolor en un área del estómago, que nos esté doliendo algo en nuestro cuerpo, es una bendición porque el cuerpo nos está avisando de que hay algo que debemos resolver. Hay algo que debemos cambiar en nosotros, quizás un hábito, quizás algo que estamos haciendo en nuestra vida que nos está haciendo daño, pero también dice que te avisa que estás yendo por el camino equivocado. A veces nos quedamos en emociones que se transforman en sentimientos de venganza, de depresión, de angustia, de estrés, de frustración que no logramos transitar. Todo eso que nosotros no logramos procesar, esas emociones que no hemos aprendido a manejar, terminan instalándose en algo, en un síntoma. Y por eso tan importante que amar el síntoma. Yo digo, amo el síntoma, porque el síntoma nos lleva a darnos cuenta que hay algo que ajustar. Hay algo que ajustar en nuestros hábitos, hay algo que ajustar en lo que nosotros estamos enviando la información en nuestra mente, de lo que estamos sintiendo. Quizás hay demasiado dolor, quizás no he hablado. Hoy en día hay muchísima enfermedad de tiroides y tiene que ver con que no hemos expresado lo que tenemos que decir. Tenemos atascado aquí en la garganta muchas cosas. Yo hoy estaba incluso reflexionando sobre el tema de Shakira. No sé si ustedes recuerdan que ella tuvo un tema de salud bien complejo con su garganta. Imagínense en una cantante que tenga un tema que tuvieron que incluso hacerle una cirugía. Pero era eso que estaba tragado y atragantado en su garganta de lo que estaba viviendo en su situación familiar interna y que no lo estaba diciendo, no lo estaba expresando. Quizás por eso ella ahorita a través de sus canciones dice que es su gran terapia, y yo cuando entiendo, digamos, desde todo este tema de la bioneuroemoción, entendemos que era necesario sacar ese dolor y que era necesario transformarlo, bueno, hoy en día en un éxito musical, pero que sobre todo muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos atragantadas cosas en nuestra vida, tenemos mucho dolor y a veces por huir del dolor no lo procesamos, lo tapamos con medicamentos, con aparentar que estamos bien, con no transitarlo, le huimos y no lo transitamos, pero el dolor está ahí. Entonces es lo mismo, o sea, cuando no transitamos los duelos, cuando no aceptamos los procesos de cambio, ahí inmediatamente se forman estos síntomas que, como digo, hay que bendecir el síntoma, porque nos está diciendo que hay algo que debemos atender y hay algo que debemos transformar. Por acá un saludito a Luisga y a todas las personas que se han conectado. Nos dice este ejemplo, este caso que nos cuenta Jorge Bucay de la historia de Osho, de esta historia sobre la persona que manda a Buda a buscar el vino en una casa donde nadie haya perdido un familiar. Y nos está mostrando en esta historia, en este cuento,
que todos transitamos dolor de una u otra forma. En algo en lo que estamos es que no estamos solos, y por eso tan importante que podamos hablar las cosas, que podamos compartirlas, que busquemos un amigo, que busquemos un coach, un terapeuta, con quien hablar lo que estamos viviendo para que aprendamos a procesar y a transitar el dolor. Todos lo hemos vivido y es lo que le muestra en esta historia Osho, que nos cuenta Osho, bueno, sobre Buda. Los problemas son parte de la vida, dice. Los problemas por sí solos no provocan el sufrimiento, quizás sí la tristeza, pero no el sufrimiento. Y dice aquí que cuando nosotros, eso es parte de encauzar bien el rumbo de nuestra vida, encontrarle un nuevo sentido a nuestra vida, es entender que esa situación que se nos presenta, esa circunstancia, no es un problema, sino es un gran reto y una gran oportunidad. ¿Para qué? Para crecer. Nadie crece en la zona de confort. Nadie crece en la zona de comodidad. Cuando crecemos desde diferentes aspectos de nuestra vida es porque salimos de esa zona de confort. Nadie puede crecer en la zona de confort porque en la comodidad, y en la comodidad, sí, en últimas queda la zona de confort, de no querer salir de ahí, pues no transformamos nada. Cuando salimos de esa zona de confort nos exige establecer, fortalecernos, desarrollar capacidades, entender que quizás había algo que teníamos y que no lo estamos poniendo a nuestro propio servicio. De ahí también entonces nos dice, finalmente, quiero ya ir cerrando esta sesión de hoy, que también hablamos de la justicia, de que nos parece injusto. Y no es que no es justo que esto me pase a mí, porque dice aquí de dónde sacamos nosotros que lo natural es la justicia. Si bien, claro, nos enseñan que debemos ser justos, y la palabra justo realmente en el fondo habla de bondad, que debemos ser bondadosos. Pero la justicia, pues en la vida siempre se van a presentar situaciones, y a veces creemos que los retos que se le presentan a alguien son para mal, y no sabemos que efectivamente son en esos retos en donde crece cada quien. Dice, bueno, también nos plantea aquí Jorge Bucay la conducta o la intención que siempre tienen muchos padres de querer facilitarle todo a sus hijos y de no realmente permitir que desarrollen. Recuerden que todo lo que sea la comodidad, no salir de la zona de confort, evitarnos las heridas, no nos permite crecer. Crecer duele, y por eso necesitamos aprender a transitar el dolor. Dice, si en un momento, quiero ir cerrando con esta frase nuevamente que nos trae Jorge Bucay, y que yo quiero que hoy reflexionemos todos, que nos la llevemos para cuando transitamos esos momentos de dolor físico, dolor emocional, dolor de nuestro ego, que se golpea nuestro ego, que aprendamos a verlo, aprendamos a reconocerlo, y aprender que es un proceso, que es parte del proceso, del camino, que algo nos va a mostrar, que algo nos está enseñando. Y dice, si en un momento te toca sufrir, no te asustes, no te escapes, no te rindas. Puede ser que la realidad te haga retroceder, pero de todas maneras lo importante, acuérdate, es estar en camino, no llegar a algún lugar. Lo importante es estar en el camino y encontrar el camino correcto al que queremos transitar. Bueno, para cerrar, solamente compartirles algo desde la mirada del eneagrama. Desde el eneagrama nosotros vamos a encontrar que va a haber personalidades que van a estar mucho más tendientes o atributos que incluso independientemente de nuestro eneatipo, que van a estar mucho más cuando están fuertes, que están tan intensos, diría yo, en cada uno de nosotros, nos van a llevar hacia ese rumbo incorrecto. Por ejemplo, el éxito, el atributo 3 de querer lograr algo porque lo quieres lograr, es muy diferente si estamos enfocados en la meta a lograr el tránsito en el camino de vida. O sea, es muy diferente una persona que su atributo 3 está enfocado en lograr
encontrar ese sentido de vida y que lo que está trabajando está enfocado a ese sentido de vida, a la persona 3 que está enfocada solamente en la meta y que independientemente de lo que le cause a los demás o a sí mismo en el camino, lo único que está pensando es en la meta. Obviamente son dos vías de ese atributo 3 que van a dar diferente resultado y van a dar diferentes niveles de satisfacción y de felicidad. Cuando hablamos del placer instantáneo, ahí podemos encontrar mucho en el atributo 7, cuando estamos muy desde ahí. A veces algunos eneatipos, sin que seamos 7, nos vamos al recreo, decimos, o sea, terminamos tapando lo que realmente queremos transitar o necesitamos vivir, lo tapamos con recreos, con momentos de alegría, de cubrir que estaba todo muy bien, que todo está perfecto, que la estamos pasando genial, que yo me la paso de rumba en rumba con amigos, que yo no estoy solo, sino que me la paso con todo el mundo, y resulta que no estoy más solo que nunca, porque no he aprendido a realmente aprender a estar conmigo misma, por ejemplo. Entonces ahí vamos a encontrar también ese paso. Y el dolor también está muy del atributo 7, de querer escapar del dolor, también nos pasa a todos y especialmente pues obviamente a los eneatipos 7, no quererse conectar con el dolor, pretender que todo está muy bien, una actitud diríamos por ahí que mi amigo Luisga que está conectado, que dice el PPP, pensamiento positivo pendejo, ese no nos sirve. Es realmente tener una actitud que nos lleve a realmente a vivir y a transitar la vida, a entender que hay momentos para disfrutar y hay momentos que quizás nos toca conectarnos con ese duelo. Entonces, desde el eneagrama también podemos nosotros encontrar esa identificación cada uno de cómo estamos y de cómo le huimos o al dolor, cómo buscamos solamente el placer o no estamos tomando esos recreos, o cómo solamente estamos enfocados en objetivos y olvidándonos de lo fundamental que es encontrar el sentido de la vida y sabernos en el rumbo correcto para realmente vivir felices. Es importante el camino, eso lo hemos escuchado un montón de veces, que la meta no es lo relevante sino el camino, y muchas veces se nos olvida y pues en la vida no transitamos desde ahí. Nuevamente les reitero, el camino hay que transitarlo. Si se presentan retos, hay que aprender a darles un nuevo significado, entender que son retos y forman parte. Y lo importante, dice, es estar en el camino, no llegar a algún lugar. Aprender a estar en el camino, en el sentido de la vida que hemos trazado, y andar en el rumbo correcto que nos va a hacer realmente felices. Esa es la felicidad y la certeza de estar en el rumbo correcto. Bueno, sin más, les deseo una muy feliz noche. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectaron hoy. Gracias por estar aquí, y a las personas que nos ven en diferido y a través de YouTube, también un abrazo grande. Les deseo muchos éxitos y que ojalá puedan reflexionar sobre lo que hoy hemos conversado aquí. Un abrazo grande, compartan esto con muchas personas y sigamos haciendo cadena de favores. Un beso grande.